El mítico conde de Saint-Germain fue un enigmático personaje que ha sido descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, músico y compositor, aunque también es bastante conocido como figura principal en varias historias de temática ocultista. No se sabe a ciencia cierta cuándo y dónde nació, aunque algunos dicen que nació el 26 de mayo de 1696 en un castillo en los montes de Cárpatos situado en el este de Europa. Su muerte, aparentemente, se anunció oficialmente el 27 de febrero de 1784 en Silesia, Prusia. Inalcanzable viajero desde muy temprana edad, se cuenta que desde niño se le introdujo al movimiento francmasón y que tras pasar largas temporadas en la India y en Persia, apareció en la corte francesa como fabricante y diseñador de joyas, momento en el que empezó a construirse su leyenda. El Conde de Saint-Germain, cuya obra más grande es el Libro de Oro de Saint-Germain, era un hombre muy educado, elegante y noble. Hablaba a la perfección francés, inglés, italiano, chino, árabe y sánscrito. También tenía vastos conocimientos sobre política, artes, ciencia, poesía, medicina, química, música y pintura. Al desenvolverse en altos medios sociales, fue conocido en varias épocas y en distintos lugares. Y lo más extraño de esto es que parecía tener siempre la misma edad. Según se cuenta, fue uno de los principales incentivadores del movimiento de los Rosacruces. Incluso, hay quienes afirman que él es el propio Christian Rosenkreuz, el fundador de esta orden. Se ha llegado a asegurar también que fue el filósofo y científico inglés Francis Bacon, entre muchos otros personajes bastante importantes para la historia. Las primeras menciones históricas sobre Saint-Germain se remontan al siglo XVII, cuando se convirtió en un personaje habitual en los ambientes más selectos de Viena. El conde, que entonces debía tener más o menos unos 30 años, vestía austeramente, pero siempre llevaba con él una cuantiosa cantidad de diamantes que utilizaba en vez de dinero. Durante su estancia en la capital de Austria, parece que Saint-Germain fue capaz de sanar contra todo pronóstico al mariscal francés de Belle-Isle, que había sido herido de gravedad en Alemania. En agradecimiento, el militar se lo llevó a París, donde puso a su disposición un laboratorio muy bien equipado. Fue precisamente en esta ciudad donde empezó a gestarse el mito del conde de Saint-Germain. En el libro Las Crónicas de Louis de Boeuf se narra una anécdota en el que éste afirma ante una anciana condesa haberla conocido cuando era joven, lo que daba a entender que el conde tenía más de 100 años cuando solo aparentaba unos 40. Y la anécdota te la contaré a continuación. Fue en París cuando una anciana condesa oyó que un tal conde de Saint-Germain había llegado para una velada en la mansión de Madame de Pompadour, que era amante del rey Luis XV de Francia. Ella supuestamente había conocido al conde en el año 1710 en Venecia, y al encontrarse nuevamente con él, se sorprendió a ver que no había envejecido en lo absoluto, preguntándole si era hijo del conde que ella había conocido en Venecia. A lo que este hombre le respondió lo siguiente: no, señora, pero yo vivía en Venecia a finales del siglo pasado y comienzos de este. He tenido el honor de haberla conocido bella y hermosa. Ante lo que escuchaba la anciana, la perpleja le contestó: perdóneme, pero eso es imposible. El conde de Saint-Germain que conocí en aquellos días tenía por lo menos 45 años, y es la misma edad que aparenta tener usted. El conde consiguió convencer a la condesa de que era el mismo hombre que ella conoció en Venecia, dándole todo tipo de detalles de sus encuentros anteriores y de cómo era la vida en la antigua Venecia. Te cuento también otra breve anécdota de lo que parece que el conde de Saint-Germain fue arrestado en Londres a finales de 1745, acusado de apoyar la causa de los Estuardo, y esta información parece desprenderse de una carta oficial en la que se relata el arresto de, y cito, un hombre extraño que se hace llamar conde de Saint-Germain. No dice a nadie quién es ni de dónde viene. Admite que este no es su verdadero nombre. Canta y toca el violín magníficamente. Está loco. Tras ser sorprendentemente liberado
volvió a Versalles, donde se convirtió en uno de los personajes más próximos a Luis XV y también a Madame Pompadour, con la que se llegó a relacionar íntimamente. En 1760, el rey le envió a La Haya como representante personal para negociar un préstamo con Austria para ayudar a la financiación de la guerra contra Inglaterra. Allí, sin embargo, no solo se enfrentó con su antiguo amigo Casanova, sino que fue acusado de conspiración contra Francia por el duque de Choiseul, ministro de Asuntos Exteriores del rey Luis, lo que precipitó su huida. Según parece, en Holanda, bajo el nombre del conde de Surmont, amasó una gran fortuna. Y es que Saint-Germain no dudaba en ofrecer todo tipo de ungüentos, pócimas y brebajes para combatir cualquier mal, incluso para exterminar con la muerte. Aunque las acusaciones de timador y conspirador le perseguían allá donde fuera, se rumoreó incluso que precipitó las cosas para que el ejército ruso colocara en el trono a Catalina la Grande, y su natural disposición hacia la política y hacia la diplomacia le granjeó numerosos aliados importantes en toda Europa. Unos documentos parisinos muestran que el conde supuestamente murió el 27 de febrero de 1784 en el castillo de Eckernford, y el príncipe Carlos de Hesse-Kassel, que fue su última mecena, le erigió un monumento con la siguiente inscripción: aquel que se hacía llamar conde de Saint-Germain y del que no hay otras informaciones, ha sido enterrado en esta iglesia. Aún así, la leyenda del conde inmortal sobrevive a su muerte, y de esta forma, en estos 2 últimos siglos, numerosos iluminados han afirmado haber visto al escurridizo y misterioso Saint-Germain vivito y coleando. Hay testimonios que lo sitúan en París en 1835, otros que lo han visto en Milán en 1867, e incluso en Egipto durante la campaña de Napoleón. La misteriosa vida de Saint-Germain lo convirtió en objeto casi de culto de todo tipo de teósofos y ocultistas que han llegado a decir que en realidad el conde de Saint-Germain era el mítico judío errante. También han dicho que él fue el mago Merlín. Ahora bien, la introducción del libro La Santísima Trinosofía, supuestamente escrito por el mismo Saint-Germain, nos brinda algunos datos históricos sobre este célebre personaje, donde nos dice que, y cito, sobre el conde de Saint-Germain han circulado y siguen circulando los más extravagantes rumores. Hasta hoy, ha sido imposible determinar con exactitud su personalidad histórica. Si exceptuamos el reciente estudio de René Ejaud, quien afirma categóricamente que el conde era el príncipe de Transilvania Leopoldo Rakowski, nacido en 1696. Las hipótesis históricas sobre sus orígenes son numerosas. El historiador Frederick Belleau lo presenta como el hijo de un recaudador de contribuciones de una aldea de Saboya. Alfred de Casteau mantiene que era bastardo de un gran señor y que nació en 1704, también en Saboya. Madame Birch, por ejemplo, declara que su padre era un comerciante de Moscú y algunos otros afirman que era hijo de un médico judío. Uno de sus más recientes biógrafos, Maurice Heime, concluye de la siguiente manera. Hace más de medio siglo que se investiga el problema de los orígenes del conde y es necesario reconocer que hasta hoy nadie ha logrado salir del terreno de la hipótesis. Pero lo que sí es seguro es que este personaje tenía un origen muy bien encubierto. Recientemente, según la última aparición fue en 1972, cuando un hombre llamado Richard Chanfrey apareció en la televisión francesa después de que la rumorología dijera de él que era el conde de Saint-Germain. Para demostrarlo, convirtió el plomo en oro con una simple estufa de acampar ante todas las cámaras del país. Sin embargo, más tarde y tristemente, en el 83, este hombre acabó con su vida. Y para concluir, podemos decir que su vasto conocimiento parecía no tener límites. Era un sabio de todas y cada una de las disciplinas de su época: medicina, arte, poesía, química y música. La sombra de este hombre fue un constante hilo conductor en una Europa que empezaba a despertar al mundo en su modernidad. Un personaje que pareció habitar tras cada telón y en cada decisivo acontecimiento. ¿Casualidad o mito? Tal vez. Nunca lo sabremos.
Aquí tu amigo Pepponsteel reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!